bienvenidos. Estamos hoy con Lautaro Rodríguez. Lautaro es trader algorítmico y también fundador de The Hub Trader, además de profesor en la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Lautaro, pues un placer estar contigo hoy. Lo mismo digo, Alejandro, el placer es mío y muchísimas gracias por la invitación. Pues un placer. Vamos a disfrutar seguramente esta hora hablando de trading algorítmico, Lautaro. Y en primer lugar, Lautaro, ¿cuántos años tienes? Me interesa esto mucho. Yo tengo 22 años, 22 22 años. años. Wao, Sí, sí, ¿cómo sí. un joven como tú en un lugar como este, que dirían por ahí? Y mira, empecé desde muy chico, todo tema emprendimiento siempre me gustó mucho, entonces como que siempre me fui metiendo en este ámbito hasta, bueno, llegar al trading, pensando que era algo fácil, ¿no? Que así es como se suele vender y bueno, después con el tiempo te vas dando cuenta que no es tan fácil como parece. Súper interesante, porque claro, este es un pensamiento de ya alguien ya con quizá el doble de edad que tú, Lautaro, pero que llegues a esa conclusión tan joven, de verdad que es súper interesante, ¿no? En primer lugar, y antes de nada, porque nos gusta ir de menos a más, conociendo un poco la historia de quien estamos entrevistando, Lautaro, ¿qué podrías decir a los jóvenes que hoy empiezan viendo en redes sociales, viendo un vídeo de un supuesto trader en un Lamborghini ganando euros a expuertas y dólares? ¿Qué le podrías decir? Mensaje, titular. Bien, que se alejen de los Lamborghinis. No, que, a ver, a mí personalmente cuando empecé me resultaba muy difícil diferenciar las personas que vendían humo de los que realmente decían cosas que tenían valor y tenían sentido. Porque claro, vos cuando te iniciás en esto, te explican de una forma y al ser nuevo no tenés información para comparar. Entonces, a mí por lo menos personalmente me resultó muy difícil hacer esa diferenciación. Entonces, mi recomendación para empezar sería que tomen siempre todo desde el lado de la lógica. Si alguien les dice que se van a volver multimillonarios con esto en 6 meses, la lógica en cualquier tipo de negocio, sea trading, sea tener heladería, sea tener cualquier negocio, no es algo normal llegar a ser millonario en tan poco tiempo. Entonces, siempre recomiendo que como no tenemos esa comparación inicial, recomiendo que utilicemos la lógica como para poder plantarnos desde un punto base, decir, ok, esto que me están diciendo tiene sentido, esto que me están diciendo no tiene tanto sentido y así saber para dónde ir, porque eso es algo que te ahorra muchísimo tiempo. Yo creo que si yo hubiese por ahí tenido a alguien que me diga, anda por acá y no vayas por acá, mínimo un año me hubiese ahorrado. Entonces, sea que tengan a alguien o sea que usen la lógica, se van a ahorrar muchísimo tiempo en no ir por un camino equivocado. Interesante porque nos interesa mucho tu perspectiva, Lautaro, como joven también en este mundo, pues que te vemos también pues con cierto hay seriedad ahí enfocando el mundo del trading. Eh, ¿Cómo inicias entonces y cómo empiezas a hacer esa diferenciación? Comentabas que te fue difícil hacerlo, pero ¿cómo empieza uno a ver la diferencia entre lo que seguir y lo que no seguir? Bien, buena pregunta. Bueno, yo empecé porque un amigo me dijo, nada, mirá esto del trading, que bueno, lo típico, ¿no? Stop loss, take profit, cuando ganás, ganás dos, cuando perdés, perdés uno. Pero claro, eso te decía, pero no te decía cuántas veces ganaba y cuántas veces perdía. Entonces, bueno, ahí entró el concepto de esperanza matemática, que entró muchísimo después. Pero bueno, para no irme por las ramas, Te puedes ir, eh, ¿eh? Te puedes ir por las ramas si quieres, ¿eh? Es el momento, o sea, lo ok, que tú quieras. ok. Nada, básicamente me invitó mi amigo a esto del trading. Yo al principio me parecía muy complejo, porque claro, veía muchos números, que velas japonesas, que esto, que lo otro, y como que en mi mente entendía que eso representaba el precio, pero no entendía ni siquiera cómo funcionaba una vela y por qué me servía saber cómo funcionaba una vela. Y bueno, yo creo que es todo un proceso que hay que hacer, avanzar y ir aprendiendo. Pero claro, esto que comentás es muy complicado el hecho de diferenciar, ¿no? Que puede ser real y que no. Entonces, nada, básicamente yo me metí, empecé viendo YouTube porque es lo más fácil de consumir. Generalmente cuando iniciamos lo más fácil no es abrir un libro y quedarnos 4 horas leyendo, sino consumir un video de 5 minutos
que nos dice que nos va a hacer millonario de un día para el otro. Entonces, bueno, yo, como la mayoría de las personas, empecé con ese tipo de videos y al principio me creí esas cosas. Yo personalmente empecé con lo que serían los comienzos de las criptos nuevas que iban saliendo. Entonces, yo lo que hacía era crearme un Excel. Siempre fui muy sistemático, igual eso es verdad. Nunca fui al azar, sino que siempre intenté ser sistemático desde el principio. Yo me creaba un Excel y decía, ok, estas criptomonedas tienen cierta característica, las cuales las voy a poner en una carpeta y voy a invertir en ellas para ver qué rentabilidad o pérdida me dan. Estas criptomonedas van en otra carpeta y así sucesivamente. Entonces, de esa forma pasaba un tiempo y podía comparar qué conjunto de criptomonedas con ciertas características me daba una rentabilidad o una pérdida y ver si eso lo podía extrapolar a futuro. Como te imaginarás, esto es súper manual, me consumía un montón de tiempo hacerme este Excel, invertir, esperar. Entonces no era del todo escalable ni tampoco automatizable. Entonces después ahí me fui metiendo un poco más y dije, ok, ¿cómo es que puedo generar rentabilidad en el mercado, pero de manera automática, sin necesidad de que me consuma tanto tiempo? O sea, obviamente me va a consumir tiempo desarrollar lo que tengo que automatizar después, pero una vez que está automatizado ya queda funcionando. Y ahí es donde descubrí el trading algorítmico, que es justamente esto, ¿no? El trading normal, que podría ser, no sé, un cruce de medias móviles, automatizarlo para que quede funcionando sin que vos lo tengas que operar de manera manual. Hago un spoiler, todas las criptomonedas, todas las carpetas que tenía, a cero. O sea, Ujú. todas las monedas esas nuevas que salían, una moneda se llamaba Tortuga, otra moneda se llamaba no sé qué. Nada, resultaba que a quien yo seguía, que me recomendaba estas monedas, que era un youtuber, claro, yo le creía ciegamente porque para mí en ese momento de desconocimiento era mi referente. Yo confiaba en él ciegamente sin hacer mi propia investigación, entonces caía en el error de ir y hacer básicamente lo que él me decía que haga, ¿no? Por eso también me gusta mucho el tren algorítmico, que no le tienen que creer a nadie, sino que tienen las herramientas para poder testear por su propia cuenta si algo funciona o no funciona. Entonces, para mí es un punto de inflexión en el cual ya no le tienen que creer a un youtuber, ya no le tienen que creer a un influencer, ni siquiera un libro, porque los libros, si bien en su mayoría son mucho mejores que lo que puede ser un video, yo he leído libros que los leía y decía, tampoco tiene mucho sentido. O sea, no es que porque esté en un libro es 100% así. Entonces, nada, de esa forma, creo yo que también como recomendación que se puedan meter en el tren algorítmico justamente porque tiene esta ventaja que por su propia cuenta, sin que nadie les venda nada, pueden testear si algo funciona o no funciona. Muy bien, así que vemos ahí tu enfoque, Lautaro, trading algorítmico. ¿Qué plataforma utilizas, Lautaro? ¿En qué entorno te mueves? Bien, yo soy programador de TradingView, en realidad de PineScript, que es el lenguaje de programación que está integrado en la plataforma de TradingView. Ahí realizo más que nada los primeros desarrollos sencillos y después ya los paso a Multicharts, que también soy programador de Power Language, que es el lenguaje de Multicharts, y ahí ya hago un poco de testeos un poco más avanzados, como por ejemplo optimización de parámetros o test de robustez como permutación de parámetros o Monte Carlo. Nada, diferentes tests que me dicen básicamente si una estrategia es robusta o no lo es y si hay más probabilidad de que funcione a futuro o no, porque otra cosa que puede pasar es que, claro, el tren algorítmico está buenísimo, pero también hay que tomarlo con cuidado, y acá hago un disclaimer, que nosotros podemos hacer una estrategia que tenga 5 indicadores, por ejemplo, y está bien, muy algorítmico, muy todo, muy lindo, pero a lo mejor nos estamos adaptando mucho al pasado y en el futuro eso probablemente no funcione. Entonces, si bien el tren algorítmico está buenísimo para hacer testeos y automatizarlo a futuro, también hay que tener este cuidado, este y varios otros cuidados para no caer en la trampa de la optimización, que bueno, más adelante también lo podemos profundizar. Tema súper interesante. Si quieres, mira, empezamos por el final antes de que por el principio, ¿no? Hablabas de la sobreoptimización. ¿Cómo, Lautaro, entonces equilibras, ¿no? Entre ajustar una estrategia y sobreoptimizar una estrategia? ¿Con qué te quedas? ¿O qué criterio recomendarías, ya metiéndonos con el trading algorítmico, ¿no? Para
quien quiera meterse en este mundo. Bien, vamos desde el principio. La optimización de parámetros es básicamente, a mí me gusta poner siempre ejemplos porque Muy es bien, como a mí me perfecto. hubiese gustado que me lo expliquen. Imaginémonos que tenemos una media móvil, una estrategia que cuando el cierre de una vela esté por arriba de una media móvil, vamos a realizar una compra y cuando esté por debajo, vamos a realizar una venta. Una estrategia bien sencilla. Ahora imaginemos que esta media móvil es de 100, pero claro, la pregunta que nos vamos a hacer, ok, ¿por qué una media móvil de 100 y no una de 120, por ejemplo? Entonces, la respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en la optimización de parámetros, que es justamente agarrar este parámetro de 100 y optimizarlo, por ejemplo, probar 100, 100, 101, 102, 103 y para atrás 99, 98, 97, ir probando para sus lados a ver qué parámetro es más óptimo. Ahora, hay que hacer también hincapié en esto, que el más óptimo puede ser, depende en qué estés buscando vos. Si vos, por ejemplo, estás buscando la mejor rentabilidad es una cosa, después también puedes buscar que tenga la mayor cantidad de operaciones o el mayor profit factor. Es decir, vos le vas a decir a la máquina, a la computadora, qué es lo que estás buscando. Yo personalmente lo que busco no es la mejor rentabilidad, sino la mejor rentabilidad teniendo en cuenta el drawdown, es decir, Ujú. teniendo en cuenta el riesgo, porque no es lo mismo tener una estrategia que multiplique un montón la cuenta, pero que después te la deje en cero. Para eso prefiero tener una estrategia que sea más estable, que sea rentable, pero que tenga un riesgo reducido. Y también un punto importante es que nosotros no vamos a buscar tampoco el parámetro más óptimo de eso que estemos buscando, sino que vamos a buscar una zona estable en la cual a nosotros nos diga que a la hora de hacer la permutación de parámetros, que es justamente cambiar los parámetros, poder ver que si movemos los parámetros para un lado o para el otro, no se nos caiga la estrategia. Para bajar la tierra y siguiendo con el mismo ejemplo. Si tenemos esta media móvil de 100, nosotros lo que queremos es que en 101, 102, 103 y 104 funcione de manera similar que en 100. Porque si en 100 nos funciona bien y en 101 la estrategia ya se nos cae, ya no nos funciona, estamos hablando de una estrategia que no es robusta y que probablemente no funciona a futuro. Esto es un ejemplo con una media móvil. Ahora imagínense si tenemos 5 indicadores o si tenemos estrategias un poco más complejas, ¿no? Esto puede ser exponencial, en realidad, lo que se puede sobreoptimizar. Interesante. ¿Das más prioridad, Lautaro, quizá que una estrategia te funcione en diferentes marcos temporales o que te funcione en diferentes activos? ¿O te da igual si una estrategia funciona en un marco temporal, en un activo, te quedas bien con eso? Bien, muy buena pregunta. Yo lo que hago generalmente es probarlo en la misma temporalidad en diferentes activos, porque de esta forma estoy comparando manzanas con manzanas, porque si yo tengo una estrategia que funciona en un día, no puedo pretender que funcione en un gráfico de una hora, porque ya estaríamos hablando de dos estrategias totalmente diferentes. En cambio, si yo pruebo en un día con un activo y después pruebo en otro activo en un día también, estoy comparando manzanas con manzanas. Y también hay un punto importante que tampoco podemos pretender que si tenemos una estrategia, por ejemplo, en Bitcoin, en un día, que nos funcione en eurodólar, por más que sea en un día, porque desde su naturaleza, desde sus fundamentales, son dos activos que no tienen nada que ver uno con el otro. Por más que a las cripto le digan criptodivisas o lo que ustedes quieran, si ponen los dos gráficos uno arriba del otro, se van a dar cuenta que uno es muy volátil, es muy tendencial, esto refiriéndome a Bitcoin, y las divisas, como puede ser eurodólar, no son tan volátiles porque son divisas justamente y son más laterales que tendenciales. Entonces es importante que, siguiendo con esto de comparar manzanas con manzanas, si por ejemplo probamos hacer estrategias en Bitcoin, lo podemos probar por ejemplo en Ethereum o en BNB o en Cardano o en diferentes criptomonedas que tengan semejanza en su naturaleza porque son criptomonedas justamente. Pero ya si nos vamos a divisas, ya cambia la ecuación. ¿Cuántas estrategias debería tener una cartera compensada de trading algorítmico, Lautaro? Bien, otra muy buena pregunta y bueno, me gustaría ponerles un gráfico, ¿no? Pero llega Mm. un punto en el que hacer muchas estrategias no nos beneficia tanto. Por poner un número redondo y fácil de recordar, estaría bueno que tengan unas 10 estrategias o unas 5 estrategias, pero
yo creo que el punto no está tanto en la cantidad de estrategias, sino en la calidad de esas estrategias y que estén descorrelacionadas unas de las otras. Es decir, si por ejemplo viene un amigo, mi amigo se llama Juan, viene y me dice, mira, yo tengo 50 estrategias. Y yo le digo, perfecto, mi amigo Juan, ¿y dónde funcionan esas estrategias? No, son todas en Bitcoin, todas en un día y todas tendenciales. Y yo le voy a decir, bueno, pero deben tener una alta correlación, ¿no? O sea, deben ser muy parecidas unas de las otras, porque cuando Bitcoin suba, cuando tenga tendencia, vas a ganar con todas, pero cuando Bitcoin baje, vas a perder con todas. Y me va a decir, sí, sí, pero son 50 estrategias. Y yo le voy a decir, mira, a lo mejor es conveniente que tengas una estrategia que sea tendencial en compra en Bitcoin y que tengas otra estrategia que sea, por ejemplo, antitendencial en Ethereum, etcétera, etcétera. Es decir, que estén descorrelacionadas unas estrategias de las otras. Por eso yo prefiero tener 5 estrategias que no tengan nada que ver a tener 100 estrategias que sean todas similares. Porque al final la idea de esto es que cuando a unas les esté yendo no tan bien o les esté yendo mal, que las otras en el portfolio nos compensen y así sucesivamente. En cambio, si tenemos todas las estrategias iguales, cuando todo sube está muy bueno, pero cuando todo baja no vamos a tener esa gestión del riesgo eficiente como para mantener una rentabilidad estable. Súper lógico, Lautaro, súper lógico. En cuanto a la correlación entre diferentes estrategias, ¿te fijas únicamente en lo que es el número de correlación o te fijas especialmente que no estén correlacionadas en ciertos momentos? No sé, cuando se disparan las ganancias, cuando se disparan las pérdidas, no sé, o miras el número así en bruto. No, yo miro directamente el número en bruto, su correlación y también un punto importante, no miro solamente su correlación en número, que me puede decir que una correlación de 0,3 o de 0,2, que sería que está poco correlacionado, sino que intento hacer estrategias que desde su naturaleza, desde su base, sean diferentes. Es decir, yo puedo tener una estrategia, por ejemplo, que sea tendencial en Bitcoin. Entonces después voy a hacer una estrategia, voy a intentar hacer una estrategia que sea antitendencial, que funcione con otros indicadores, que funcione en otra temporalidad. Entonces yo ya directamente desde base, sin necesidad de hacer la correlación, el cálculo de la correlación, ya sé que va a ser diferente, porque estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que ya hice. Entonces yo lo que intento es, siguiendo con esto de pensar con lógica, ya desde la base hacer algo que sea diferente a lo que ya tengo. Que es muy complicado igual, ¿eh? Es fácil de decir, pero no es nada fácil de hacerlo. Has hablado varias veces de la lógica, Lautaro, y ahora hay un debate ahí bastante pues extendido en cuanto al trading algorítmico de si pues es crear estrategias, como sabemos que hay cada vez más software, ¿no? De inteligencia artificial que simplemente lo que busca son situaciones pasadas que mezclando parámetros de forma aleatoria o bien por entrenamiento acaben determinando un cierto sistema y otros más tradicionales en los que buscan una premisa y ahora en base a esa premisa ahora intentan construir un sistema. ¿Por Bien. cuál de las dos vertientes tú irías? ¿Por inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, o por modo clásico de una premisa y sobre eso construyes? Bien, mira, yo personalmente me siento más cómodo partir de una premisa que tenga cierta lógica para después testearlo con datos y a lo mejor mejorarlo. Porque siguiendo con esto, con este tema de la lógica, yo personalmente me sentiría más seguro sabiendo que todas las estrategias que tengo funcionando tienen un sentido de ser, por así decirlo. Pero acá quiero hacer hincapié y voy a auto boicotearme, por así decirlo, de decir que a lo mejor es una sensación falsa de seguridad que me doy a mí mismo desde un tema psicológico, porque a lo mejor puede venir otro trader, nos puede decir que tiene ahí generando un builder, o sea, un constructor de estrategias en manera automática, que le saca 1 millón de estrategias, las filtra, no sé qué, y a lo mejor saca estrategias que son buenas y que son rentables. Entonces, siempre me gusta tener un equilibrio, ¿no? No me pongo ni de un lado ni del otro. O sea, explico lo que hago yo porque yo creo que porque creo que tiene sentido, pero tampoco me parece mal las personas que simplemente simplemente entre comillas, porque es muy complejo, ¿no? Que, que le dan al builder, al constructor de estrategias y lo ponen a funcionar. A ver, yo soy muy partidario de que si algo funciona y podés demostrar que funciona, ya está. O sea, no hace falta que tengas que, eh, digamos, que
que ir más allá de eso, con mostrar que funciona con un track record, etcétera, ya podés decir que tu hipótesis de modelo de trabajo es funcional para el mercado. Hablas de algo que funciona, Lautaro, quien nos escucha quizá por primera vez o quien ya lleva un tiempo haciendo trading. eh, ¿Qué es para ti una estrategia que funcione? ¿Qué números debería tener, Lautaro? Bien, buena pregunta. Yo me especializo en Bitcoin, entonces en lo que suelo desarrollar es que le gane a Bitcoin. ¿Y a qué me refiero que le gane? Que sea, por ejemplo, igual de rentable que Bitcoin, es decir, que tengan la misma rentabilidad o similar, y ustedes me dirán, bueno, pero si tenemos la misma rentabilidad, invierto en Bitcoin directamente y no me tomo todo el trabajo de trading algorítmico, de programar y de todo. Pero claro, los algoritmos lo que tienen es que te pueden reducir el riesgo. Entonces, de esa forma, si, por ejemplo, Bitcoin llegas a caer un 90%, vos no caerías ese 90%. Otro disclaimer, siempre estamos hablando de probabilidades, ¿no? O sea, hay una alta probabilidad de que no caigas con Bitcoin. Nada te lo puedo asegurar porque ganancias, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Y a mí una frase que me gusta agregar es, riesgo pasado no asegura riesgo futuro, porque siempre hablamos de rentabilidad, pero no de riesgo. Entonces, bueno, yo personalmente me comparo contra eso, contra ser mejor que mi benchmark, que en este caso sería Bitcoin, pero hay personas, hay traders que también lo que hacen es crear productos que estén descorrelacionados del mercado, no necesariamente que sean más rentables, es decir, que tengan más rentabilidad de riesgo, sino que estén descorrelacionados del mercado como para ofrecerlo como un producto nuevo de inversión, siguiendo justamente relacionándolo con lo de antes de tener diferentes estrategias que no tengan nada que ver una con la otra. Entonces yo creo que podemos buscar ambas. Por un lado, ganarle al benchmark en su rentabilidad de riesgo y por el otro, buscar esa descorrelación directamente del mercado. Y que entonces, Lautaro, sobre el Bitcoin en este caso, te gusta aplicar diferentes estrategias, ¿no? Haciendo ahí un ataque en pinza, ¿no? Al activo. Exactamente. Yo lo que hago es aplicar diferentes estrategias. Acá una recomendación que me gusta hacer también es que siempre calculen los costos operativos porque yo he hecho, mira, para que te des una idea, programé a mano más de 1000 estrategias, literalmente, y muchas de ellas fueron en temporalidades bajas. ¿Y qué pasaba? A lo mejor eran estrategias que eran muy rentables, tenía un montón de representatividad estadística, estaba buenísimo, es decir, tenía un montón de, cuando digo representatividad estadística me refiero a que tenía un montón de operaciones Ujú. que me decían que tenía sentido ese modelo. Eh, pero claro, lo que pasaba es que al agregarle los costos operativos, una estrategia que era muy rentable pasaba a pérdida, porque claro, si en cada operación que yo entraba le agregaba estos costos, ya no me era rentable, o sea, el precio no se movía lo suficiente como para cubrir esos costos. Y con costos, esto también es importante, no me refiero solamente a las comisiones del broker, porque muchos calculan las comisiones y creen que eso es todo, y estaría siendo un error porque también tenemos el spread, que es básicamente la diferencia entre compradores y vendedores, que también hay que calcularla. No siempre vamos a comprar al precio del que nosotros deseamos. Y por otro lado, también puede haber deslizamientos, que puede ser por delay o por liquidez, que también pueden afectar a que nosotros queramos comprar en un precio y terminemos comprando en otro precio. Entonces, con que se mueva un 0,1% para arriba, por ejemplo, si esto lo calculamos a lo largo de 2000 operaciones, vamos a ver que repercute y mucho. ¿Qué marco temporal quizás es el que te sientes más cómodo? No sé, ¿hay alguno específico? 4 horas, 15 minutos, no sé. Yo personalmente opero sobre todo en diario, en temporalidades altas, por así decirlo, es relativo alto o bajo, ¿no? Pero para alguien que opera en mensual a lo mejor le parece bajo, pero yo personalmente opero en diario porque es el equilibrio entre que tengo representatividad estadística, es decir, tengo una cantidad de operaciones que me dicen que ese modelo es válido y no me repercuten tanto los costos operativos. Porque al final el mercado, como todo, es un tema de equilibrio. Si nosotros nos vamos a 15 minutos y hacemos una estrategia, a lo mejor tenemos un montón de operaciones, lo cual a nosotros nos sirve para validar el modelo. Pero claro, le sumamos los costos operativos y ya no tiene, ya va a pérdida. Pero lo mismo, o sea, el otro lado malo de irnos a temporalidades muy altas es que, por ejemplo, si queremos operar en velas de un mes,
vamos a tener muy pocas operaciones y esas operaciones que se hayan realizado en el pasado no vamos a saber si es por causalidad o por casualidad. Entonces, yo soy muy de intermedios, me gusta el equilibrio entre uno y el otro. Claro, hablamos de trading algorítmico, Lautaro, y claro, alguien que nos escuche puede decir, bueno, pues se trata de programar, se trata simplemente de hacer el trabajo previo, pero una vez que ya están en marcha nos olvidamos. ¿Cómo alguien que nos escuche, Lautaro, le podríamos explicar la conexión entre trading algorítmico y psicotrading, vamos a decir? ¿Cómo le podemos explicar o qué consejos podrías dar, Lautaro? Bien, bien. Bueno, lo primero es que no es como que conectamos y nos olvidamos. Ojalá fuese así, pero generalmente no es así. Es verdad que nos requiere menos trabajo, porque no es que tenemos que estar pegados a la pantalla 8 horas por día viendo que se dé nuestra operación para entrar o para salir, sino que lo dejamos funcionando. Eso es verdad. O sea, esa parte de la que se suele contar es verdad. Ahora, lo que no se suele contar es que nosotros eso lo tenemos que supervisar. Es decir, tenemos que ver si nuestros algoritmos están entrando como deben, están saliendo como deben, tenemos que ver si se están comportando de una manera similar a lo que nosotros habíamos desarrollado, porque, por ejemplo, si nosotros desarrollamos una estrategia que tenía una caída máxima del 30% y vamos por 35%, ya tendríamos que evaluar si la desactivamos o no la desactivamos o qué hacemos. Entonces, si bien la operatoria es automatizada, la gestión no es automatizada. Entonces es importante hacer esa diferenciación. Muy bien. Y incluso la tentación a desconectar un sistema cuando no hay que desconectarlo, o no sé, ¿hay algún reto más que se pueda decir a quien nos está escuchando? Tal cual, como bien decías, desde el lado psicológico, suele ser más fácil en el trading algorítmico porque justamente no estamos operando directamente el capital, es decir, como traders manuales, a lo mejor ustedes entran en una operación y ven cómo fluctúa directamente su capital, lo cual nos puede poner tensos, ¿no? Bueno, ya siendo traders experimentados, a lo mejor no, pero en los inicios sí. Entonces yo eso directamente no lo veo, sino que lo dejo operar y lo único que miro, no miro las velas, no miro el precio, sino que miro el performance de la estrategia como para poder analizarlo. Pero desde la parte del psicotrading, eso es más sencillo. Y esto que comentabas también de conectar o desconectar también es importante porque, que de nuevo, yo soy muy de arrancar los problemas de raíz, de base. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros desarrollamos una estrategia que tiene un 20% de caída y después vamos al mercado y tenemos un 10% de caída y ya nos sentimos mal, ya nos sentimos tensos, es que el desarrollo previo que hicimos no está bien ejecutado. Entonces el problema no está en la operatoria, sino en el desarrollo que hiciste y cómo lo implementaste. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso de conocerse muy bien a uno mismo y saber qué tipo de riesgo, a qué nivel lo tolera, porque a lo mejor otro punto importante, son todos puntos importantes, pero eh, es que si ustedes hacen una estrategia, por ejemplo, que tiene un 40% de caída, de drawdown se llama, que es básicamente del punto máximo al punto mínimo cuánto cae una estrategia, ustedes pueden decir, no, no, yo lo máximo que tolero es un 20%, entonces descarto la estrategia. Y eso, en mi opinión, sería un error, porque esa estrategia a lo mejor es muy buena y lo que pueden hacer es desapalancar esa estrategia, que es básicamente lo inverso al apalancamiento, porque mucho se habla del apalancamiento, pero nadie habla del desapalancamiento, que es básicamente si tenemos esa estrategia y nosotros le íbamos a invertir el 100% del capital, lo que hacemos es invertirle el 50% del capital, entonces de esa forma no vamos a tener un 40% de caída de nuestro capital total, sino que vamos a tener ese 20% de caída, que es lo que nosotros toleramos. Entonces, importante, si tenemos una estrategia que potencialmente puede funcionar, no descartarla por su riesgo, sino adaptar el apalancamiento o el desapalancamiento a lo que nosotros toleremos de riesgo en el futuro. Bueno, claro, hablabas de lo que es la implementación, ¿no? Del sistema, de cómo hay técnicas, ¿no? Para poder manejar esa ya puesta en marcha del sistema y reducir, por decirlo así, el estrés, ¿no? A la hora de operar.
¿Cuál sería el proceso, Lautaro, que desarrollas o que recomendarías desde un proceso de estudio hasta la final implementación del sistema? ¿Qué pasos debería seguir sí o sí esa implementación de una estrategia? Bien, lo que hacemos primero, lo que necesitamos son datos para analizar. Una vez que tenemos esos datos, lo analizamos, que en esta parte lo que hacemos es desarrollar diferentes estrategias para ver qué funciona y qué no. Una vez que tenemos desarrollado eso, le hacemos test de robustez, que es a esas estrategias que hicimos, le pasamos permutación de parámetros, Monte Carlo, le aumentamos los costos operativos, no solo las comisiones, sino todo lo que dijimos anteriormente. Una vez que veamos que es robusta, que es estable, que por más que le modifiquemos parámetros, que es básicamente como agarrar la estrategia y sacudirla, como digo yo siempre, tirarla, tironearla un poco de un lado para el otro, agarramos esa estrategia, le hacemos estos test de robustez y si vemos que ahí funcionan, yo personalmente lo que hago no es ponerlo en demo, sino que lo pongo con poco capital en real, porque de esa forma voy a ver cómo me siento yo con esa estrategia. Porque si lo pones en demo, puedes poner a operar con $100.000, pero sabes que son de mentira. Entonces no vas a estar tan pendiente de la operativa. En cambio, por más que lo pongas con poco capital en real, ya vas a estar realmente pendiente de la operativa y vas a sentir ese sistema como tuyo. Y también otro punto importante es que en demo, a lo mejor, no sé, los spread o diferentes costos que se pueden dar después en real no aparecen, por eso también prefiero testearlo en real. Pero acá hay otro punto importante, esto es lo que hago yo personalmente. Para quienes nos están escuchando, no significa que lo que hago yo es lo correcto o lo que está bien o lo mejor, simplemente es la metodología que a mí me sirve en mi trabajo del día a día, pero si a lo mejor viene alguien y nos dice, mira, a mí me gusta operar en 15 minutos, divisas, de esta y esta forma, está perfecto también y también le puede funcionar. Eso también es otro punto importante porque hay muchas personas que hablan como si tuviesen la verdad absoluta y yo creo que simplemente son diferentes formas de trabajar y que no una tiene que ser mejor que la otra necesariamente. No sé si puedes compartir, Lautaro, alguna estrategia que te haya resultado interesante, que hayas desarrollado. Sí, bueno, ahí últimamente estoy viendo mucho sobre patrones estacionales que se suelen dar en diferentes activos, como por ejemplo el patrón de fin de mes, que para que nos estén viendo, básicamente es comprar los últimos días del mes y vender al final del mes o los primeros días del próximo mes. Que nada, si quieren de eso para investigar, podríamos estar acá una hora más, ¿no? Pero lo pueden Pu- investigar Pueden y buscar en ISPA Trading y tenemos ahí varios estudios ahí de eso. exactamente, lo Ah, pueden buscar en Inspa Trading, ujú. que ahí el material que hay ahí siempre, mira, es lo que decía hace un rato, pueden buscar un montón de material, un montón, van a ver que no es del todo de calidad, pero lo que puedan encontrar en Inspa Trading realmente pueden asegurarse que es de calidad. Bueno, se agradece, Lautaro. Luego te doy lo que hemos acordado tú y yo por este anuncio. Mm. Entonces, Lautaro, en cuanto a patrones, ¿dirías el efecto patrón de mes, el final de mes, o algún patrón, no sé, con algún indicador, alguna temporalidad, algo que te haya gustado especialmente, que hayas descubierto y que quieras compartir? Bueno, algo que hago yo mucho es analizar por partes los patrones. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo estrategias y quiero saber si agregarle una nueva condición me va a repercutir o no en una mejora de esa estrategia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estrategia, pongo un ejemplo, ¿no? De una simple media móvil para seguir el ejemplo anterior. Yo quiero saber si esa estrategia me mejora si le programo que el cierre, por ejemplo, esté por arriba del máximo anterior, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces lo que hago es tengo la estrategia de base y la comparo con esta nueva estrategia que le agregué esta nueva condición. Entonces esa es la forma que tengo de trabajar que más que decir estrategias directamente, creo que esto les puede aportar muchísimo más valor porque yo soy muy partidario de no de dar el pescado, sino de dar la caña. Entonces, la forma de trabajar que tengo yo es esa. Tengo una estrategia base y le voy agregando condiciones y comparo cómo repercute esas nuevas condiciones. Si veo que mejora mucho la estrategia, es un filtro que a mí me sirve para esa estrategia, pero si veo que no modifica tanto, lo descarto porque justamente no me está aportando
esa condición y probablemente me esté aportando menos robustez porque justamente me estoy adaptando más al pasado. Y bueno. Entonces me tiene que mejorar mucho como para yo después implementarlo. Bueno, hablamos de entradas, de salidas del mercado, pero obviamente un criterio fundamental es la gestión del riesgo. ¿Qué utilizas para poder hacer esto, Lautaro? Exactamente. Bueno, siguiendo un poco con lo que comentábamos antes, yo lo que hago personalmente es agarrar a las estrategias y nivelarlas todas al mismo riesgo que yo considero que es tolerable para mí. Es decir, puedo tener estrategias que tienen caídas del 40%, otras estrategias que tienen caídas del 10%, pero lo que hago es esas que tienen caídas del 40% las desapalanco para que lleguen, por ejemplo, a un 20% y las que tienen poco riesgo en el pasado, ¿no? Importante. Rentabilidades y riesgo pasado no aseguran futuro, pero de alguna forma tenemos que trabajar y comparar. Entonces, las que tienen menos riesgos las apalanco, entre comillas, para que todas lleguen a un nivel de riesgo similar. Eso respecto a la gestión de las estrategias desde fuera, por así decirlo, y después desde dentro algo que recomiendo es que tengan siempre en cuenta la volatilidad. Y otra cosa que recomiendo es que lo miren todo en porcentaje, porque hay algunas personas que, claro, lo que hacen es, bueno, yo entro en una operación, pongo un stop loss de $50 para abajo, $100 para arriba. Y eso no va a ser lo mismo si estamos operando en el SP500 o en Bitcoin, porque 100 de Bitcoin no es lo mismo porcentualmente que 100 del SP500. Entonces yo personalmente recomiendo operar siempre de manera porcentual. Ujú. Has sacado temas ahí interesantes, Lautaro. Claro, hablamos en cuanto a la gestión de estrategias, en cuanto a la gestión del propio sistema en sí. ¿Tienes un porcentaje de riesgo fijo por operación? ¿Utilizas alguna fórmula más avanzada? No sé, ¿cómo sueles hacer? Exactamente, o sea, un mismo riesgo por operación, de esta forma también para seguir con la lógica y comparar manzanas con manzanas, porque si nosotros en cada operación que ingresamos con un riesgo diferente, es decir, que las pérdidas son todas diferentes, no tenemos forma después de compararlo bien. Entonces yo lo que hago es normalizar que siempre que pierdo un 1%, por poner un ejemplo, esto es simplemente para el desarrollo. Después, como dije, puedo apalancarlo o desapalancarlo, pero para el desarrollo siempre le pongo un stop loss de un 1% para saber que en cada operación voy a perder un 1% del capital total. Entonces, de esa forma puedo compararlo después a futuro, normalizando todas las operaciones. Ujú. Y hablando de operaciones, volvemos otra vez si quieres a entradas y salidas. ¿Los criterios de entrada de un sistema suelen ser los mismos que de salida o incluyes parámetros diferentes a la entrada que a la salida? Que también hay un poco de, no debate, pero sí hay preferencias, ¿no? Hay algunos que hablan de la robustez de un sistema en función de si utilizamos uno de los mismos criterios. ¿Utiliza los mismos criterios o los cambias? Bien, buena pregunta. Hay sistemas que funcionan bien, que sea igual la entrada que la salida, igual a la inversa, nos referimos, como el ejemplo que dijimos antes, ¿no? Que cuando el cierre esté por encima de la media móvil hace una compra y cuando esté por debajo haga un cierre de esa compra, eso sería lo mismo pero de manera inversa. Y después tenemos otro tipo de cierres que puede ser, por ejemplo, por tiempo. Por tiempo me refiero a que cierren una cantidad de velas después de la entrada. Entonces eso también nos puede dar información de decir, ok, yo sé que a la hora de entrar, cierto tiempo después, tengo tal pérdida o tengo tal ganancia. Entonces, en base a eso, incluso nos da información por ahí, no para ejecutarlo de esa forma, pero nos da información para saber cuándo es más óptimo que la estrategia haga esa salida. También acá le podemos agregar stop loss, le podemos agregar take profit, hay varias formas de salir, pero generalmente yo utilizo esto que es a la inversa y después para darme información lo que también utilizo es la salida por barras para saber si esa operación que yo estoy haciendo es eficiente o no lo es. Ujú. Eh, No sé, Lautaro, si quieres dar algún consejo o algo que creas que pueda servir a quien nos esté escuchando para adentrarse en este mundo, ¿no? Algún consejo que se te ocurra. Habrá mucha gente, y sobre todo gente joven que hoy te esté viendo, que diga, ahí va, pues yo con 22 años, no sé tanto como Lautaro, me gustaría iniciar este camino. ¿Qué debo hacer para poder iniciarme? Bien, desde acá, bueno, haciendo una recapitulación de lo que hablamos, que siempre vayan con lógica, que intenten tener herramientas como para testear por su propia cuenta si algo funciona o algo no funciona,
Y para todo esto los podríamos invitar a The Hub Trader, que ahí tienen toda la información como para aprender trading algorítmico desde cero. No se asusten con la programación, parece muy complicado. Yo antes veía a alguien en un café programando y decía, wow, qué increíble, cómo me gustaría programar de esa forma. No sé ni qué está haciendo, veo un montón de líneas de código. Todo esto en The Hub Trader lo enseñamos desde cero, de manera sencilla, con ejemplos, porque a mí me gustan mucho los ejemplos. Entonces, nada, quiero que sepan que no es algo que está súper alejado, está mucho más cerca de lo que se puede creer. Y nada, eso, que simplemente vayan con lógica, con herramientas que ustedes puedan testear y si tienen a alguien que les pueda enseñar y ahorrar ese tiempo que lleva a aprender todo esto, mejor. Genial, ya que has hablado del proyecto que tienes, Lautaro, si quieres contarnos un poco más, qué podemos encontrar allí en The Hub Trader, qué podemos buscar, para quién es, qué público tienes, cuéntanos. Bien, The Hub Trader es una empresa la cual busca enseñar trading algorítmico desde cero para quienes son ya traders que a lo mejor ya están operando, pero quieren automatizar su operativa o también quieren probar estrategias que no están del todo seguros si funcionan o si no funcionan. Entonces nosotros no le damos estrategias directamente, sino que le damos las herramientas para que por su propia cuenta puedan testear justamente lo que decíamos antes, ¿no? Esto me funciona, esto no me funciona, y por qué esto funciona y por qué esto no funciona. Entonces, la misión de The Hub Trader es enseñar a dar la caña, por así decirlo, y no el pescado. Bueno, dictamos clases en la Universidad Tecnológica Nacional, damos charlas en diferentes empresas y universidades, nada, estamos en varios lados, pero también ofrecemos mentorías individuales para quienes quieran tener, como estamos nosotros así, uno a uno y quieran tener una explicación directa de ok, viene, por ejemplo, nuestro amigo Martín y nos dice, mira, Lautaro, yo quiero aprender a cómo operar en criptomonedas o en divisas y quiero aprender en 15 minutos y quiero aprender a programar esta estrategia, porque esta estrategia la vengo utilizando el último tiempo y quiero programarla para ver cómo funciona en el pasado y si lo puedo automatizar en el futuro. Todo eso, que es como bastante específico, lo podemos ver en las mentorías individuales y si quieren ir a algo para aprender desde cero y de manera más global, tienen los cursos que dictamos en la Universidad Tecnológica Nacional, que ahí también pueden ingresar y aprender desde cero programación, que en realidad es la base teórica del tren algorítmico y después pasamos a la parte práctica de programación y ejecución. Interesante, desde luego que invitamos, a todos los que nos estén viendo a que puedan acercarse a Lautaro y puedan aprender un poco más de él. No terminamos la entrevista todavía, Lautaro, me gustaría conversar ahí unos minutos más, ya nos vamos acercando a la hora de estar hablando. Em, Tú como joven, obviamente tienes una visión más fresca, ¿no? De este sector del trading, Lautaro. Hacia dónde ves que va el mundo del trading algorítmico en general? ¿Para dónde crees que va? ¿Qué habláis los chicos de tu edad sobre esto? Bien, bien. Muy, muy buena pregunta. Yo creo que todo tiende a la automatización, pero ya no desde el trading, ni siquiera desde las finanzas, sino en su global, en el mundo en general, tiende a la automatización y en lo que nosotros nos dedicamos sería el trading algorítmico, que es la automatización de nuestra operatoria. Pero me gusta siempre explicar cómo ir un paso más allá, ¿no? No verlo solo en finanzas, en trading, que es a lo que nosotros nos dedicamos, sino que darse cuenta que todos los procesos que se puede saltear un humano, por así decirlo, se están automatizando y desde mi punto de vista, el mundo va hacia ahí, hacia la automatización de procesos que se pueden reemplazar por lo que anteriormente hacía un humano, porque claro, imagínate que años atrás, no hace tanto tiempo, como traders operaban, incluso operaban gritando, quiero comprar, quiero vender, eso después se digitalizó, eso después se automatizó, y todo siempre va evolucionando y es importante saber adaptarse a los cambios que va habiendo para no quedarse atrás. Bueno, Lautaro, ¿alguna pregunta que creas que te tengo que hacer? ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera? Mm, No, yo creo que todas las Sí. preguntas fueron muy acertadas. Me gustaría hacerte una pregunta a vos, si me dejas. Soy malo contestando, preguntando soy malo, pero respondiendo soy peor. Así que, venga, Bueno, atrévete.
Perfecto. ¿Vos personalmente qué opinas del trading algorítmico y cómo avanza todo? Bueno, mira, si no te decía yo que soy malo contestando, ¿no? Desde luego que es súper interesante por lo que dices, ¿no? Hace no tanto tiempo, de verdad que era algo muy, muy, muy nicho, ¿no? Y lo que estamos viendo es que obviamente se está extendiendo y lo que tú dices, ¿no? La optimización de procesos se está aplicando en un montón de campos, desde departamentos de compras hasta a cualquier nivel, y es algo que estamos viendo en el trading, ¿no? A un nivel, yo diría, en los dos últimos años, increíble, ¿no? Por la optimización y por la creación de todo el tema de inteligencia artificial que está dando acceso a un montón de gente algo que hasta ahora era imposible, ¿no? Por ejemplo, el tema de la programación, ¿no? Hasta ahora, pues era fundamental saber programar, ¿no? Y saber programar bien. Y ahora hemos visto que incluso tampoco es tan necesario. Entonces, este campo que acaba de empezar ahora, quién sabe lo que va a pasar dentro de a 5 años, ¿no? Habrá que ver, es súper interesante, ¿no? Las implicaciones que tiene esto para el mercado, pero desde luego, en cuanto al tema de la enseñanza y tema del enfoque, yo creo que vamos por ahí también, ¿eh? Así que estamos ahí de acuerdo. Y ya me callo, no sigo soltando el rollo del abuelo. Lautaro, última No, por pregunta. favor. Sí, Última pregunta. Claro, esto ten en cuenta que lo vamos a dejar aquí subido a internet, y te vas a ver dentro de 5 años o dentro de 10. Eh, ¿qué te gustaría estar haciendo dentro de 5? ¿Qué podrías decir a tu yo del futuro? bien. Wow. Qué pregunta fuerte. Eh, Mira, mi misión básicamente es poder enseñar. eh, a ver, voy a empezar desde cero. Es poder explicar y dar a entender que cosas que nos los vendían como si era algo muy complejo de entender, realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Mi objetivo es que todas las personas que están en sus casas, que a lo mejor tienen sus dudas, sus miedos de decir yo podré, yo no podré, que se animen, que se tiren a la pileta, que vean que no es tan complejo como parece, como puede ser, por ejemplo, la programación. Yo creo que hay muchas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos y por esas limitaciones no logramos avanzar. Entonces, mi recomendación es eso, ¿no? Que puedan avanzar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, cómo me veo de acá a 5 años es exponiéndome a la mayor cantidad de personas y poder ayudar a cumplir este objetivo de poder enseñar que, de nuevo, no dar el pescado, sino dar la caña, para que no me necesiten a mí. Justamente, mi idea es dejar como un legado y realmente poder ayudar, y que se lleven esos conocimientos para sí mismos y que los puedan explotar como ellos quieren. Bueno, algo que quieras decir a tu yo del futuro que te está viendo ahora mismo dentro de 5 años. Bueno, que siga trabajando, que siga siempre con los valores, que nunca pierda esa energía que tiene al explicar y al enseñar. eh, y nada, que confíe en el proceso, que siga avanzando y que no se preocupe en los malos momentos, que siempre pueden surgir drawdowns en la vida. Siempre pueden surgir caídas, que simplemente hay que mantenerse, aprender y avanzar a futuro. Pues qué buena conclusión, Lautaro. Con esta autoconversación con el Lautaro de hoy y el Lautaro de dentro de 5 años nos quedamos. Es un placer, Lautaro, ¿eh? De verdad que nos ha gustado esa conversación. Y bueno, pues es un gusto ver a jóvenes como tú que se toman esto en serio, quieren transmitir el conocimiento que tienen y quieren aportar ahí su granito de arena a este sector, pues cada vez más competitivo y cada vez, bueno, pues desde luego más interesante porque más y más gente se va acercando a él. Así que, Lautaro, ha sido un auténtico placer estar contigo hoy. Muchísimas gracias, Alejandro. Lo mismo digo, es un placer enorme poder estar acá. Y bueno, le mandamos un saludo a todos quienes nos están viendo. Y nada, como mensaje final, que se animen, que se tiren a la pileta, sea por este lado o por lo que quieran hacer en la vida, que se animen, que se saquen esas limitaciones, ese techo y que vayan para adelante. Pues un fuerte abrazo, Lautaro. Seguimos en contacto. Cuídate. Hasta ahora. Abrazo.